Uno de los autores más relevantes para la filosofía política es Thomas Hobbes. Pero así como a muchos filósofos los tergiversan, también hay ciertas ideas tergiversadas o mal entendidas en este autor. Para entender la idea que vamos a plantear es la idea del hombre salvaje, debemos tener claro cómo entiende el concepto de hombre Thomas Hobbes. Y para abordar este tema del concepto del hombre en Thomas Hobbes, ¿qué mejor que decir cuál es la lógica de la filosofía de Hobbes? En primer lugar, Hobbes piensa que todas las cosas tienen una causa y un efecto. Y por lo tanto, esta relación causa-efecto o causa-consecuencia es la que debe ser explicada y la que da definitivamente la explicación a los fenómenos. En segundo lugar, esta relación causa-efecto va a producir una concatenación de eventos. Y estos eventos son, en el fondo, el resultado de este número de causas y efectos o consecuencias que se van dando. Por lo tanto, si yo lo miro desde ese punto de vista, Hobbes no va a definir al hombre. En primer lugar, Hobbes se separa de la tesis tradicional en que hay una definición de hombre y nosotros la ajustamos a la realidad. Y de ningún modo. Es decir, aquí hay un concepto de hombre a partir de la acción o de la efectividad misma. Y entonces, ¿cómo es posible de hablar de un hombre salvaje o de un hombre civilizado como definición si ya estamos pensando en que el hombre no puede ser definido? En primer lugar, Thomas Hobbes es como una especie de arqueólogo de la filosofía y lo que hace es mirar al hombre civilizado, su comportamiento, observarlo y rescatar a partir del hombre civilizado aquellas características que pareciera ser que son más primitivas. Y esas características que son más primitivas son las que él vaya a determinar el hombre salvaje. Entonces, aquí no hay un concepto histórico del hombre. El hombre salvaje no tiene una concepción histórica. El hombre salvaje más bien se acerca más a lo que Freud llamaría el inconsciente. Aquí nosotros vamos a entrar a las profundidades del hombre civilizado y descubrir qué es el hombre civilizado. Si escarbamos dentro del hombre civilizado y nos encontramos con ciertas condiciones o ciertos aspectos que tiene el hombre civilizado y que tal vez lo hace de manera irracional, más profunda, es lo que justamente las condiciones que determinan al hombre salvaje. Y Thomas Hobbes, como buen analista de su época, lo descubre que por de pronto tenemos dos condiciones. La primera, que el hombre es un hombre que tiende hacia el placer y rehúsa el dolor. Y la segunda, que el hombre está en constante estado de conservación, es decir, el hombre desea conservarse en la vida. Entonces, estas dos condiciones, tanto el deseo de conseguir placer y segundo, el no querer morirse, van a traer como consecuencia lo que nosotros vamos a llamar después el egoísmo, en este caso el hombre egoísta, y como consecuencia el estado natural de la guerra. Entonces, pero no es porque el hombre sea de suyo egoísta, ni porque el hombre en su esencia esté contenida en la guerra. Eso, por lo demás, está completamente fuera del pensamiento de Thomas Hobbes. Lo que nos está diciendo es que el hombre civilizado, tal como se comporta hoy día, está es un hombre egoísta y está en estado de guerra. ¿Y de dónde nace supuestamente este egoísmo? De la condición de que el hombre quiere buscar el placer y rehusar el dolor. Entonces, imaginemos que este hombre salvaje lo que desea es conseguir placer. Y para conseguirlo tiene que lograr un objeto de placer. Este objeto de placer, desgraciadamente para los hombres, es limitado. Es cierto que hay personas que eligen un tipo de objeto para que les produzca placer u otro objeto. Pero llega un momento en que nosotros podemos pensar que el objeto está limitado desde el punto de vista que si bien nosotros, un placer es comer, el bien de la comida está limitado porque no se puede llegar y comer cualquier cosa. Y por lo tanto conseguir ciertos alimentos, conseguir ciertas comidas está restringido para algunos.
Entonces, este hombre salvaje lo único que quiere es conseguir este bien para poder disfrutarlo. Pero eso también trae como consecuencia también otra cosa, o es colateral al conseguir el placer, se mantiene en la vida. Entonces ya tenemos por un lado que el hombre quiere conseguir el placer a partir de bienes que le van a dar placer, y estos mismos bienes correlativamente le permiten mantenerse en la vida. Pero los bienes son limitados. Y como los bienes son limitados, al hombre no le queda más remedio que juntarse, formar sociedades para conseguir otros bienes, o para que los bienes que pueden ser alcanzados sean más asequibles, o por lo menos más replicables, y de tal manera que el hombre no tenga que gastarse tanto como lo que tiene que hacer cuando es un ser solitario. Pero aun cuando el hombre está en una sociedad, el hombre sigue siendo egoísta, porque está dentro de esa sociedad y construye esa sociedad para conseguir esos bienes, y porque está pensando en que lo que quiere es sentir placer y evitar dolor. Y ahí que, por ejemplo, la gente que tiene una muy buena situación a veces no entiende por qué la gente que no está en condiciones adecuadas eh, reacciona como reacciona. O bien las personas que ya están en algún momento sobradas de placer y por lo tanto con ciertos bienes, actúan como si no estuvieran. Hay un montón de fenómenos que son bastante extraños, y entre uno y otro también sucede el fenómeno de aquellos que ya han conseguido el bien, quieren entregar bienes a otros, pero no pasan por entregar sus propios bienes, es decir, de sus bienes nada. Es como aquel tipo que dice, bueno, yo voy a proteger a mis trabajadores, pero no quiero perder mi sistema económico, y por lo tanto, si he de sacrificar a algunos para yo poder mantenerme en el poder o mantener cierta riqueza y en ese sentido disfrutar de mis placeres, lo voy a hacer. Es decir, esto nos lleva a pensar de que definitivamente el hombre se ha convertido en un ser egoísta. Y si el hombre es un ser egoísta desde el punto de vista como una consecuencia de la búsqueda del placer y de rehusar el dolor, también hay otros que también lo desean. Y cuando estos bienes están limitados y solo algunos pueden alcanzarlo, aquí es donde aparece este estado de guerra. Este estado de guerra es una especie de lucha salvaje por adquirir ciertos bienes. El hombre entonces se convierte en un ser tremendamente peligroso, el Homo hominis lupus, que decía Tomás Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Pero esta idea del hombre siendo lobo del hombre no es porque el hombre quiera devorar al otro hombre, sino porque definitivamente va a luchar contra los más fuertes, va a querer ser uno de los más fuertes para conseguir los mejores bienes, pero a su vez va a requerir de seres un poquito menos fuertes, más débiles, como para tener a su respaldo estos bienes que él desea. Es decir, los hombres más poderosos van a querer tener sociedades propias para poder ellos administrar esa sociedad, que la gente de su sociedad disfrute también y se mantenga en la vida, pero no en función de que él, en una especie de solidaridad y de buen cristiano, quiere que lo hagan, sino más bien porque él quiere mantener el poder, y más bien porque él se va a mantener en la vida con los mejores beneficios. Bueno, si lo miramos así, también podemos decir, bueno, este egoísmo solamente se da en algunos. En todos pareciera ser que se da este egoísmo al que nosotros vamos a llamar egoísmo natural. Y entonces el hombre salvaje está en todos nosotros. Es como esa persona que desea llegar más pronto a su lugar de trabajo, a su casa, y está en un taco y se adelanta, y su comportamiento, si lo miramos desde un punto de vista racional, es completamente irracional. Si hay un taco, no, de igual manera se va a atrasar, pero él lo único que quiere es llegar pronto al lugar. Esas conductas irracionales, lo mismo pasa, por ejemplo, si alguien tiene dos niños y le entrega un postre y uno de ellos quiere comer el postre que se vea que es más. Esas conductas que pareciera ser que son naturales, es justamente que el niño ha aprendido de que la única posibilidad que tiene para alcanzar esos bienes que él desea es por medio del egoísmo. Pero así también se produce un egoísmo que es contrario a este egoísmo, que vamos a llamar el egoísmo moral,
que es distinto al egoísmo natural. El egoísmo moral, por lo pronto, es aquel egoísmo que cuando una sociedad define y valida ciertas ideas y por lo tanto determina o distribuye ciertos bienes, la persona actúa como si estuviera en contra de aquello. Es como aquel persona que se supone que dentro de la sociedad se ha legitimado y se ha constituido de que las personas para poder recibir un bien tienen que trabajar y el bien de ese trabajo lo pueden transformar en otro bien, por lo tanto el dinero y comprar algo. Pero viene alguien y roba. El robo va a ser considerado completamente un egoísmo natural. Perdón, egoísmo moral. Pero sin embargo, ¿por qué me equivoqué? Porque en el fondo, si uno lo mira, el ladrón también tiene un egoísmo natural que todos lo queremos, es conseguir el bien para poder disfrutar de aquello que no tiene y por lo tanto también sobrevivir. Eh, Sin embargo, es moral su egoísmo porque ha sido considerado por el grupo social que aquella acción para conseguir de esa manera un bien va a ser considerado malo y por lo tanto es egoísta. Debería trabajar o por lo menos buscar trabajo para poder conseguir eso. Ahora, si él no lo consigue, bueno, ahí hay un problema de lo social. Y lo social también hay que tener cuidado de cómo nosotros lo vamos a ir observando, porque lo social tampoco es un ideal. Lo social también es reflejo de este hombre salvaje en comunidad. Por lo tanto, podríamos decir que el hombre civilizado no es sino el hombre salvaje en comunidad, ocultando este salvaje y tratando de vivir mejor a partir de los bienes que esta sociedad le entrega. Desde este punto de vista, Thomas Hobbes nos ha indicado, y esto es lo que yo creo que es lo más trascendental para la filosofía política, es que estas condiciones no es que sean de suyo del hombre, pero tal como el hombre se comporta en este hombre civilizado actual y tal como se dan las condiciones para esta sociedad, pareciera ser que el hombre va a seguir siendo egoísta y el hombre va a estar en un constante estado de guerra para conseguir estos bienes. Eso no significa que lo va a hacer siempre. Solo si nosotros continuamos teniendo las mismas formas de ser y el mismo comportamiento que tenemos hasta ahora. Muchas gracias.